Palacio de Congresos tiene un papel fundamental. El Palacio de Congresos supone lo que es situarnos en el mapa, importantísimo para nuestras empresas, por la atracción que supone y por el conocimiento no solamente de la ciudad, sino de una región dinámica, exportadora, una región que tiene un potencial turístico tremendo. Y Valencia es la capital y el Palacio de Congresos justamente es el dinamizador de esa actividad. Cuando se inauguró el Palacio de Congresos, o antes de inaugurarse, nos sorprendió la elección del lugar porque aquí no había nada. Por lo tanto, justamente que se hiciera este edificio diseñado por Norman Foster, uno de los mejores arquitectos globales, pues lo que ha supuesto es dinamizar la zona, sigue siendo el referente en la zona, pero evidentemente ha crecido la ciudad de una forma exponencial gracias a la situación del Palacio de Congresos y como referente en toda la zona de una capacidad de atracción que ha hecho que tengamos hoteles, tengamos zonas residenciales y tengamos una actividad que no existía ni mucho menos hace 20 años. La Cámara de Comercio colabora de una forma muy estrecha con el Palacio de Congresos y por motivos muy evidentes. Somos dos actores económicos importantes en la ciudad que marca una línea continua de generar riqueza. El Palacio atrae personas de todos los ámbitos, científico, cultural, empresarial, y la Cámara lo que pretende justamente es intensificar la parte económica. Por ello esa relación es muy estrecha, lo ha sido, es y lo será, porque tiene que ser así. Creo que hay un antes y un después de una relación que empezó hace 20 años y que estoy seguro que con el tiempo irá creciendo y ahí están los resultados de un magnífico Palacio de Congresos que tiene Valencia.